Recibamos como se merece a Felipe del Castillo esta noche. Felipe. Buenas noches. Reciban un saludo del centro de la República Mexicana. Y bueno, nosotros vemos a la iglesia del norte de México como muy bendecida. No sé si estén muy bendecidos. Gracias por su entusiasmo, aleluya. Allá en el centro, aquí está Jorge Lozano de Aguascalientes, Jonathan, que acude mucho a Querétaro, la base del ministerio al que él pertenece. Es con dificultad que se hace avanzar el reino de Dios. En la ciudad de Aguascalientes, donde mi amigo Jorge Lozano viene a estar con nosotros estos días, los pastores se han vuelto locos, se deprimen, sus matrimonios se separan por la pesadez de la batalla. El diablo ha querido retener el centro de la nación bajo su control. Y bueno, tanto misionero en el norte, tantos la televisión que cruza, la radio que cruza, en el sureste de México, en el sur, tanto avance del evangelio por tanto mártir, tanta persecución, hecho que el reino de Dios avance. Pero en el centro como que el diablo se ha querido enseñorear. Hace un año tuvimos la visita del Papa Benedicto en León, Guanajuato. Yo hubiera querido mandarlo a Reynosa, Tamaulipas, pero no me consultaron. Y llegó a León, Guanajuato. Llegó a Guanajuato, al centro de la nación, a amarrar espiritualmente a la zona, porque ellos saben que hay un mover que quiere soltar el centro de la nación y toda la nación para Cristo. En una guerra estratégica, en una guerra entre naciones, si alguna nación toma el centro de otra nación, conquistó el país. Y ahí en donde está el centro de la nación, el Bajío, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, necesitamos que oren por nosotros. Ustedes tienen algunas dificultades, nosotros tenemos otras, pero viene el tiempo de que esta nación, de frontera a frontera y de costa a costa, invoque el nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que ser cristianos verdaderos, no imitaciones chinas, aleluya. No imitaciones, no pseudo cristianos, cristianos verdaderos, que inspiren, que desafíen a la sociedad mexicana a querer ser como nosotros. Qué triste cuando algún vecino, algún compañero en el trabajo dice: si ser cristiano es ser como él, yo jamás quiero ser cristiano. Pero Dios quiere levantar una generación de cristianos radicales, santos, verdaderos, íntegros, de buen testimonio en esta nación. Y que el mundo, viendo nuestras buenas obras, el mundo viendo nuestras, glorifiquen al Padre que está en los cielos y vengan a Cristo. México necesita una generación de cristianos que brille para la gloria de Dios, que dé testimonio de que Jesús es real, no otra religión, sino otra realidad, para que la gente no crea que necesita un cambio de religión, sino de reino, de gobierno, del gobierno de las tinieblas, del gobierno de Satanás, al gobierno de la luz, al gobierno de Dios. Tendremos la oportunidad de ver a esta nación viniendo a Cristo, ¿verdad que sí? Nos va a costar, y nos va a costar todo. Dígale al vecino: nos va a costar todo, pero vamos a ver México venir a Cristo.
Ese es el anhelo de nuestro corazón. El anhelo de mi corazón, amados, no es solo que una congregación prospere, un movimiento prospere, es que esta nación se vuelva al Señor. Ahí en el centro, en Guanajuato, en León, Guanajuato, tienen su casa. Nomás avísenme cuando van, porque son muchos. Y si alguno de ustedes un día está por allá, tiene familiares, ahí estamos para servirles. Tenemos 5 congregaciones en la ciudad de León, 25 en el estado de Guanajuato, 35 en la zona de los estados del centro, Querétaro, Aguascalientes, San Luis, el estado de México, Jalisco. Así que si un día están por allá en trigo y miel, tienen una familia. Aparte, yo lo que conozco es que todo mundo quiere ir a León, Guanajuato, de verdad. No es broma, porque ahí hay chamarras, aleluya, hay bota vaquera, hay sombrero ahí en San Francisco del Rincón, hay bolsa, hay zapatos. ¿Cuántos sintieron el llamado cuando oyeron zapatos? Deberán hacer los próximos congresos de mujeres en León, Guanajuato. Es la ciudad de los cueros. Cheque usted. Cheque usted. Bueno, yo le creo a mi esposa, dice que soy un cuero extra large. Le digo, claro, nena, soy de León, Guanajuato. Ha sido un gozo estar aquí con ustedes. Agradezco a Jonathan, a Manuel, también a Manuel Rodríguez y a todos ustedes que para esta última sesión pueda dirigirme a ustedes. Vamos a la palabra de Dios, a Nehemías capítulo 4. En la mañana me pedían algunas personas conferencias de nuestro ministerio, y ahí está la mesa al final, por si alguno quiere llevar algún mensaje. En estos estuches personalizados hay un mensaje destacado. Yo he predicado desde hace unos 28 años, y pues hay muchas grabaciones de lo que hemos predicado, pero se han escogido las 100 mejores a criterio de varios pastores que las seleccionaron, y no las traigo todas, pero estamos sacando algunas más. Son los mejores mensajes o los más inspirados de parte de Dios que por su gracia hemos podido compartir. Seguramente serán de bendición. Aquí hay 2 discos, un CD y un DVD. O sea, está el mismo tema en 2 formatos. Lo puede ver, lo puede oír, puede regalar uno, se puede quedar con el otro. Me dicen que algunas suegras están oyendo esto y están siendo liberadas. Aleluya. Creo que se van a acabar si hay esa verdad ahí, ¿verdad? Si se lleva 6 mensajes, 6, que serían 12 discos, es claro que es porque alguien tiene mucha hambre y es una inversión. Le regalo el 7º porque el 6 es el número de la bestia, y no me gustaría que nadie se quede como bestia, perdón, con el número de la bestia. Este lo predica mi esposa Angélica, que ya ha estado aquí con la hermana Febe y creo que en otras reuniones. Se llama Un lugar seguro para ti. Mi esposa predica mejor que yo. No es broma, no estoy dándole una alabanza inmerecida. Y ya cuando por ahí me dicen, ¿y por qué no la trae, Felipe? Porque si la traigo ya no me invitan a mí, nomás a ella. Lo que me consuela es que ella predica todo lo que yo le he enseñado. Aleluya. La verdad es que yo me fusilo algunos mensajes de mi esposa. Este se llama Un lugar seguro para ti. Este se llama La fe. Y son 2 de los mensajes que más me han bendecido de Angélica. Le pedí permiso para yo predicarlos, pero dije, no, estos me los dio Dios. A mí ya ve cómo son las mujeres a veces, de chiquionas. Este mensaje me bendice porque en las tormentas de nuestra vida Dios nos llama a ver lo sobrenatural. ¿A qué nos llama? Y Pedro está en una tormenta en el mar. Hay una tormenta y Jesús aparece en la madrugada, y la gente se espanta y dice, es un fantasma. Pero era Jesús, y Pedro le dice, si eres tú, Señor,
di que yo vaya a ti sobre las aguas. Hay momentos en nuestra vida donde hay tormentas, donde el lugar más seguro no es la playa, el lugar más seguro no es dentro de la barca, el lugar más seguro es caminando sobre la tormenta basados en una palabra que Dios nos dio. Seguramente este mensaje va a sacudir su vida como lo ha hecho conmigo. Este se llama ¿cómo hacer crecer la fe? La fe empieza como una semilla que tiene que crecer. ¿Qué tiene que hacer la fe? Es como un músculo. Lo ejercitamos y crece. No lo usamos y se afloja. Esto que está aquí no es la panza, es el pecho que se me cayó para acá. Antes esto estaba acá arriba. Si usted ve una foto, cuando yo me casé estaba acá arriba, y ahora es músculo en reposo. Dígale a su vecino: te estás poniendo musculoso. Si no ejercitamos un músculo, pierde su fuerza y eficacia. Las pruebas fortalecen la fe. Dígale al vecino: te la tiraron directo a ti, vecino. He escuchado a cristianos decir: aumentanos la fe, danos más fe, fe para lo imposible. Y Dios le manda prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y luego el cristiano se asusta y dice: ¿qué pasó, Señor? ¿Qué pasó? Pues me pediste que te aumentara la fe. Porque la prueba, al ejercer la fe, nos saca de ella. Aleluya. La fe va a crecer. Empieza como una semilla, pero puede terminar como una fe que derriba las murallas de Jericó. Una fe que le habla a una montaña que se traspase a la mar y lo hace. Una fe que debe crecer. Y un mensaje que le recomiendo se llama Poder, Paz y Victoria. Diga conmigo: poder, paz y victoria. Ahora dígalo: victoria, poder y paz. Poder, paz y victoria. Victoria, poder y paz son herencia nuestra. La Biblia dice que estas son las recompensas del que hace la voluntad de Dios: poder, paz y victoria. Pero si son nuestra recompensa, ¿por qué no las tenemos? Un mensaje que le ayudará a disfrutar su herencia: poder, paz y victoria para estos tiempos difíciles que todos vivimos. Vamos a Nehemías 4. Al final del mensaje haré una oración. Luego estaré allá en la mesa del material para saludar a algunos de ustedes, y como dijo el pastor Jonathan, me tendré que retirar. Quiero hablarles de la oposición. ¿De qué quiero hablarles? Nehemías, el libro de Nehemías es el relato de un milagro. El milagro de cómo Dios usa a un hombre que reacciona al escuchar el estado o la condición del pueblo de Dios y de la casa de Dios. Digan el pueblo de Dios, digan la casa de Dios. Estas dos cosas son importantes: el pueblo de Dios, la casa de Dios. Y cuando Nehemías pregunta por cómo está Jerusalén, cómo está la ciudad santa, le dicen que los muros están derribados, que las puertas están consumidas a fuego y que el pueblo que está en ese lugar está en gran mal y afrenta. Y entonces Nehemías, movido por el Espíritu Santo, reacciona, rompe la indiferencia con la que muchos hubieran reaccionado al oír esas noticias. No es mi problema, ellos se lo buscaron. Va y, guiado por Dios, logra levantar el muro para darle al pueblo de Israel identidad, seguridad, y que el altar del templo del pueblo de Dios se pudiera seguir manteniendo encendido con ofrendas y sacrificios que agradaran a Dios. Y el libro de Nehemías habla de ese milagro, del milagro que se puede realizar cuando nos unimos, porque la gracia de Dios en Nehemías operó para unir a todo el pueblo. Le platico: había más o menos 80,000 personas en Jerusalén y tenían ya ahí 25 años, pero no hacían. Se
se conformaban en cómo estaba la condición de la ciudad. Había muchas razones como pretextos para no arreglar el muro, no levantar las puertas. Los enemigos en especial no los dejaban. Pero Dios despierta el corazón de alguna persona que con su gracia nos puede ayudar a trabajar unidos y lograr un milagro que una sola persona no puede realizar. Sin embargo, cuando Nehemías emprende esta titánica tarea, enfrenta gran oposición. ¿Qué enfrenta? Lea conmigo del versículo 1 al versículo 6, capítulo 4, verso 1 al verso 6, y entenderemos qué significa la oposición. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera y se burló o hacía escarnio de nosotros los judíos, y hablaba delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Si usted investiga, Sanbalat era el gobernador de Samaria, era la autoridad de la región pegada, de la provincia pegada, vecinos de Judea. Y hablaba delante de sus hermanos del ejército de Samaria y decía: ¿qué hacen estos débiles cristianos de Reynosa? ¿Qué hacen estos débiles cristianos de Tamaulipas? ¿Se les permitirá alabar y adorar a Dios con libertad? Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas, volverán a levantar la voluntad de Dios en esta ciudad, en este estado. Y estaba junto a él Tobías, amonita. Ese era otro demonio, otro enemigo. Era otro hombre importante. Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual decía con burla: lo que los cristianos están construyendo del muro de piedra, si sube un lindo gatito, lo derribará. Lo que ellos están haciendo no permanecerá. Esa unidad, esa oración unida, se les va a apagar la llama. Es una llamarada de petate, no permanecerá. Entonces Nehemías ora, verso 4, y dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado de delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. ¿Se airaron contra quién? Hay que estar trabajando en la obra, y entonces alguien se aira, se enoja contra ti. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a cerrarse, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar al pueblo de Dios, a Jerusalén, y hacerle daño. Y conspiraron todos a una para venir a atacar Reynosa, para venir a atacar Tamaulipas, para venir a atacar México y hacernos daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Le puede dar un fuerte aplauso al Señor. Alguien puede exaltar a Dios por su palabra. La Biblia dice que cuando comenzaron a construir el muro, todo el infierno se levantó para detenerlos. Cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, diga conmigo: la voluntad de Dios. Dígalo más fuerte: la voluntad de Dios. El infierno reaccionará contra ti. Alguien dele un aplauso al Señor. Vamos, alguien dele gloria a Dios, porque entendimiento está viniendo. Muchas veces tenemos la idea de que cuando hay problemas en algo que estamos realizando para Dios, es como una señal de que Dios no está con nosotros. Al contrario,
La oposición es un halago del cielo. Cuando alguien realmente está haciendo algo importante que daña el reino de las tinieblas, el infierno no se quedará con los brazos cruzados. Y entendemos y sabemos que Cristo venció en la cruz del Calvario, y que aunque las puertas del infierno se levanten, no prevalecerán contra Dios, que está con nosotros, ayudándonos a levantar su obra en la tierra. Pero va a haber un choque, va a haber un impacto del enemigo con los que edifican. Diga, los que edifican. Nehemías ciertamente estaba haciendo la voluntad de Dios. Ciertamente, para llegar al capítulo 4, pasando por el capítulo 1, 2 y 3, entendemos el favor, el respaldo, la gracia de Dios sobre Nehemías, para poderlo haber llevado a Jerusalén, poder haber unido a todo ese pueblo que por años estaba ahí pero no se había unido, y lograr empezar los trabajos de reconstrucción. La voluntad de Dios había sido manifiesta claramente. El rey Artajerjes, un rey que no era judío, un rey que no era temeroso de Dios, movido por Dios, financió parte de la construcción del muro. Le dio cartas autorizadas por él para que le permitieran construir el muro y nadie lo molestara, y aún le ayudaran con lo que pudieran. No solamente envió a Nehemías y le dio cartas y le dio recursos, sino lo nombró gobernador de Jerusalén. Digan conmigo, tenía el respaldo del rey, los recursos del rey y la autoridad del rey. Dígalo, respaldo del rey y autoridad del rey. Y Nehemías llega a Jerusalén con las cartas del rey, diciéndole: el rey me envía y me da autorización para edificar. Él me ayuda, trae recursos. Dice la Biblia en el capítulo 1 y en el 2 que le dan madera y le dan recursos para volver a reedificar el muro, y le manda una escolta personal para que lo cuide, y lo nombra gobernador de Jerusalén. Y yo me pregunto, si tenía tanto respaldo del rey, ¿por qué recibe tanta oposición? ¿Por qué enfrenta tanta oposición? Es lo que todos pedimos, que Dios nos diga qué hacer, que nos dé los recursos para hacerlo y que nos dé la autoridad para hacerlo. Algunos de nosotros diríamos: con eso hay, Señor. Si no me vuelves a dar nada, con eso tengo. No me des mucho, nomás ponme donde hay. El rey lo envía, el rey le da cartas, el rey le da recursos, le da madera y lo nombra gobernador, y todos los enemigos se levantan contra él. Hay algunos de nosotros que estamos caminando en la voluntad de Dios, no con perfección, porque somos humanos obviamente, pero estamos seguros que lo que estamos haciendo no es idea nuestra. Dios nos mandó a hacerlo. Por la gracia de Dios, el respaldo del rey está en nuestra vida. Dios nos da recursos. La gente en nuestras congregaciones diezma y ofrenda, aunque nunca diezman bien, pero ahí más o menos le hacen al cuento. Pero respaldan. Dios nos ha enviado recursos de un lado o de otro, y Dios nos ha ayudado con recursos para edificar su obra. Y tenemos la autoridad de Cristo, de manera que aún los demonios se nos sujetan en su nombre. Pero enfrentamos gran oposición. El que tú enfrentes oposición no significa que estás mal. Jesús enfrentó gran oposición para ir a la cruz.
Pero era la voluntad perfecta de Dios que Jesús fuera a la cruz. Y cuando estuvo en la cruz, en medio de tanta oposición, la victoria más grande que se ha obtenido bajo el cielo le fue dada. Y Jesús cargó nuestro pecado, murió por él, cargó nuestras enfermedades, se hizo maldición para sanarnos, para perdonarnos, para liberarnos de maldición de la ley. Y a él, después de que fue sepultado, el poder del Padre lo levantó de entre los muertos con gloria y lo hizo Señor de todo. Pero claro que enfrentó oposición. De manera que desde mi perspectiva, en ocasiones, en muchas ocasiones, la oposición es un halago. ¿Es un qué? Es como un sello de que estás haciendo algo que hace temblar el infierno. Dale un fuerte aplauso a Dios. Dice la Biblia, verso 1, cuando Sanbalat oyó que edificábamos el muro, se enojó. ¿Se qué? La oposición se manifiesta como enojo de otros hacia ti. Pero no solo Sanbalat se enojó, sino se enfureció. Dice el verso 1, se enojó y se enfureció en gran manera. Diga furia, odio. No solamente había enojo, sino había odio. La furia habla de coraje y odio. Alguien que arde por odio, en furia contra ti. Te quiero decir algo que tal vez conoces, pero no entendemos del todo. Satanás está furioso contigo. Está enojado. Pero si yo no le he hecho nada. No, porque tú te has unido a Cristo y él odia a Cristo y todo lo que Cristo es y lo que huele a Cristo, él lo odia. En el momento que una persona se entrega a Jesús, se convierte en enemigo del diablo. Cuando una persona se entrega a Jesús, se convierte en enemigo del diablo. Cuando empieza a caminar dando testimonio de Jesús con una vida cristiana verdadera, el diablo se enfurece porque no puede detener. No solo se entregó, sino ahora está dando testimonio. Ha cambiado en su casa, es más íntegro en su trabajo, ya no miente, ya no defrauda. La gente está viendo el cambio y glorificando a Dios. Pero lo que no puede soportar Satanás es que le sirvas. Alguien dele un aplauso a Dios. Si alguien está sirviendo a Dios, dele un aplauso de gratitud al Rey de Reyes. Porque eventualmente alguien que sirve a Dios desbaratará parte del reino de tinieblas en el lugar donde está. Entonces el diablo siempre ha estado contra nosotros desde que nos entregamos a Jesús. Dígale al vecino viéndole a los ojos: el diablo te odia. Dígale: está enojado contra ti. Agárrele la carita, muévasela y dígale: está furioso contra ti. Agárrelo de los hombros, dele una amorosa sacudida y dígale: pero lo que no puedes soportar es que le sirvas a Dios. Entienda, esta batalla no se acaba hasta que usted ve al Señor cara a cara. En el caminar hay descanso. Dios nos mete en su reposo. Y cuando sentimos que ya no podemos, Él envía ayuda. Aleluya. Pero la batalla durará hasta que estemos en su presencia. En tanto estamos en la tierra, somos el ejército de Dios. Si somos la esposa,
somos la esposa del Cordero, si somos el cuerpo de Cristo, es verdad. Si somos, hay facetas de la iglesia, pero otra faceta de la iglesia es el ejército de Dios. Y un ejército está hecho para pelear, está hecho y avanzar y no retroceder. Y yo te quiero compartir que desde el momento que te entregaste a Cristo, brincaste en el tablero del diablo. Él tenía un tablero, él tiene un tablero allá en el infierno. Y cuando alguien se entrega a Cristo, una luz prende ahí, pip, 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 pip. Es tu luz con tu nombre. Y el diablo voltea con 2 o 3 o 4 demonios, depende de lo que él decida, y dice: vayan y apáguenme esa luz. Pero el Espíritu Santo por el otro lado dice que aunque el enemigo venga como un río, él levantará bandera de victoria. El Espíritu Santo dice: serás como la luz de la aurora que va en aumento. El Espíritu Santo dice: el que comenzó en ti la obra la perfeccionará, y lo que empezó como una pequeña luz se convertirá en un faro que alumbrará kilómetros a los que están en peligro, de naufragar, y los dirigirá al lugar seguro. Alguien dele gloria a Dios. Quiero compartirle cómo en el capítulo 4, si ya lo entendió, ya entendió lo de la oposición, yo creo que sí, cómo la enfrentó y la venció Nehemías. Diga conmigo: la oposición se enfrenta y se vence. Ahora quiero que le profetice a su vecino, que me levante este dedo profético. Este es el dedo profético. A ver, todos traen este dedo profético. Es con el que andamos apuntando y señalando. Va a apuntar al vecino frente a los ojos, no le pique los ojos, y le va a decir: vecino, la oposición se enfrenta y se vence. Ahora volteese con el del otro lado y dígale: tú también. Te quiero decir, vecino, que la oposición se enfrenta y se vence. Levante su mano al cielo y diga: Padre, aquí está mi corazón abierto a la verdad. He estado enfrentando oposición. Dame la palabra, dame la luz para enfrentarla y vencerla. Más allá de oír un buen mensaje, quiero oír tu voz sacudiendo mi corazón, hablando a mi vida. Diga palabras que son espíritu, palabras que son vida. Háblame, Señor, de manera que mi vida cambie, sea fortalecida, llena de fe para seguir adelante y darte la gloria. Mientras yo viva en esta tierra, quiero darte la gloria. Háblame y cámbiame para tu gloria. Amén. Háblanos, Dios. Cuando Nehemías se enfrenta a esta gran oposición, número 1, él empieza a clamar, a orar. Diga: la oposición se enfrenta y se vence orando. Dice el versículo 9: entonces oramos a nuestro Dios. Dice el versículo 4: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Necesita orar. Por eso el mover de oración en México. Por eso los líderes, los pastores que están conectados con Dios, aquellos que están oyendo la voz del príncipe de los pastores, están diciendo por toda la nación: es tiempo de orar. Siempre hemos orado.
Yo tengo 31 años de haberme entregado a Cristo. Yo conocí a Jesús en 1982. No todos, pero algunos de ustedes no habían nacido en 1982. ¿Quién no había nacido en 1982? Yo me entregué al Señor en ese año. Estoy cumpliendo 31 años de haberme entregado a Jesucristo. Siempre he orado, pero hoy hay un llamado del Espíritu Santo. Hoy hay un sonido del shofar espiritual de Dios llamando a su pueblo a orar. La oposición se está levantando, pero el pueblo de Dios está orando. Logra mucho más que la oración individual. Por eso la Escritura dice que Jesús dijo en Mateo 18: si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, entendiendo que es en la voluntad de Dios, les será dado por mi Padre que está en los cielos. Él dijo que uno puede orar, pero que dos, si se ponen de acuerdo en la perfecta voluntad de Dios, Dios lo hará. Hay poder en el acuerdo. Hay poder cuando dos se ponen de acuerdo, pero hay poder cuando 20 se unen en la fe. Hay poder cuando todo un pueblo se humilla y clama a Dios. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se volviere de sus malos caminos, confesare sus pecados y clamare a mí, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Dice: sí, mi pueblo, hay poder en la oración unida. Yo sé que usted ha sido llamado a orar. El Señor lo ha levantado en la madrugada. Muchos de nosotros hemos sido movidos por Dios a levantarnos en la madrugada. No más que algunos no agarran la onda. Dígale al vecino: ya agarra la onda, por favor. Y a eso de las 3 de la mañana usted se levanta y dice: ay, ¿por qué me desperté? Voy al baño. Bueno, sí. Se levanta, va al baño y dice: me voy a volver a dormir. El Espíritu te está llamando. El Espíritu te ha estado inquietando. Si ve al baño para que te desahogues, aleluya. Pero le regresa del baño, dobla tu rodilla y pasa un tiempo en oración. Ora al Señor. Está pasando por todo México. Está pasando en todas las iglesias, pequeñas, grandes, muy grandes. Dios solo viniendo sobre el pueblo, llamando a los cristianos en sus casas a orar. Son cientos los que se están levantando en la madrugada a orar a Dios. Alguien dele gloria al Señor. Él está llamando a orar. Ahora, como la oposición era tanta, no solo Nehemías oró, pero en su oración cambió de una oración: Señor, nos están atacando, nos quieren cerrar la iglesia, Señor, los vecinos nos pusieron una demanda, Señor, danos gracia y favor. No, la oración de Nehemías, si usted la escucha en el capítulo 4, la revisa, se vuelve una oración militar, una oración de guerra. Si no es lo mismo orar para desahogarse, no es lo mismo orar para echar nuestra ansiedad sobre Dios, no es lo mismo orar para descansar de aquello que nos carga, que nos oprime, que orar en una oración de guerra. Escuche a Nehemías orar. Escuche el modelo de la oración cuando hay oposición. Abra su oído espiritual, pastores, líderes, escuchen al Espíritu Santo diciendo: es tiempo de orar, pero es tiempo de orar con autoridad. Es tiempo de al orar ejercer la autoridad que yo te he dado.
El versículo 4 de Nehemías 4 dice: oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza. Entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado se ha borrado de delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Esta oración, este versículo, en la Nueva Versión Internacional, la traducción más moderna, dice, verso 4, Nueva Versión Internacional: por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad, ni olvides sus pecados, porque están insultando a los que reconstruyen tu reino. Hay alguien, dele gloria a Dios. Nehemías le dice a Dios: ven, Señor, métete a la batalla, métete, porque quieren detener a los que tú llamaste a edificar. Usted tiene que estar seguro de que lo que está haciendo Dios se lo mandó a hacer, que no es su idea, que no fue una idea brillante, que no le hizo caso a algún hombre, algún libro que leyó, alguna cosa que escuchó en la televisión o en la radio, sino que Dios mismo le testificó una, otra y otra vez, le confirmó qué hacer, que hiciera eso, lo que es su voluntad. Y una vez que usted está embarcado haciendo su voluntad, si enfrenta a oposición, ore, pero ore pidiéndole a Dios que lo defienda en esa batalla, que se meta en esa oposición de furia y de enojo, porque Dios le ha mandado a usted a hacer esa tarea y se están enojando, airando, queriendo detener al que Dios mandó a edificar. El rey David fue perseguido por el rey Saúl. El rey David, mientras huye, en el libro de los Salmos dice: Señor, levántate, como si el Señor estuviera sentado o derribado. Señor, levántate y quiebra los dientes de los perversos. Y suena muy poético en la Reina Valera: quiebra los dientes de los perversos. Lo que Dios le está diciendo en mexicano, en la versión El Chilango habla hoy: dales un derechazo, que los dejes chimuelos. El rey David le está diciendo: Señor, defiéndeme. Me están persiguiendo injustamente. Me están haciendo esto que no lo provoqué. Entonces defiéndeme y pónteles al brinco, Dios, y quiébrales la quijada. ¿Cómo se quebrantan los dientes? ¿Cómo se quiebran los dientes? Le estoy preguntando. Ahí la amada sabe más que muchos hombres. ¿Alguien era peleonero en la juventud? ¿Alguien solo sabía vivir golpeando a otros? Para que te tiren un diente, no nomás se necesita pelear, se necesita ver que te hubieran dado unos buenos golpes. Dice el rey David: yo conozco que tu diestra es todo poder. Voltéala contra mis enemigos. Voltea tu diestra. Pero ¿dónde está la misericordia, el amor? Eso yo me pregunto. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se le fue a Nehemías, se le fue. Y la actitud cristiana es que se airaron contra los que edificaban. Quieren detener lo que es la voluntad de Dios. Usted tiene que saber cuál es la voluntad de Dios, no su voluntad, no su deseo, no su gusto. Pero cuando usted está seguro de que está en la voluntad de Dios, dígale a Dios: párteles la cara. Dele gloria a Dios, dele gloria a Dios, dele gloria a Dios. Alguien puede exaltar a Dios.
Oh sí, una oración donde solo Dios puede intervenir y darnos victoria. Yo encuentro entonces que la oposición se enfrenta y se vence orando, pero con una oración militar, con una oración de guerra donde se solicita la intervención de Dios. La estrategia del diablo cuando hay oposición es distraernos. Diga, el diablo me quiere distraer. Dígale a la persona que está atrás, el diablo te quiere distraer. Y es que a veces los problemas son tantos, los golpes del enemigo son tantos, que nos distraemos defendiéndonos, enojándonos con él, y dejamos de hacer lo que Dios nos había llamado a hacer. Diga conmigo, para vencer la oposición tengo que mantenerme enfocado. Dele un fuerte aplauso a Dios. Debes mantenerte enfocado, mantenerte enfocada. Sí, los golpes duelen, los pisotones, los insultos, las burlas, el ridículo, pero te quieren distraer. El diablo te golpea aquí, te golpea acá, hay un problema aquí, un problema allá, para que te distraigas apagando el fuego de este problema y de aquel otro, y dejes de hacer lo que él te llamó a hacer. Y Nehemías decía, es que las cartas que trae, Sanbalat, el gobernador de Samaria, decía, es que las cartas que trae Nehemías son falsas, las compró en Tepito, son chinas. Y Nehemías dice, no, yo servía de copero al rey, el rey me las dio. Y Sanbalat le decía, vamos al palacio, vamos a donde está el rey, para que veamos, certifique que su firma. Yo te apuesto, y le decía Sanbalat a los demás, que las cartas son. Lo quería distraer, diga distraer. Sanbalat le dice a Nehemías, ven y platiquemos, ven y hagamos aquí una reunión de coinonía. Y le dice Nehemías, no tengo tiempo, estoy ocupado haciendo el muro, estoy ocupado edificando el muro. Y una y otra vez, con las estrategias, Sanbalat y los demás enemigos lo querían distraer. La oposición y el golpeteo del diablo contra un ministerio, la distracción y el golpeteo del diablo contra alguien que está edificando el muro, llamado por Dios a hacer esa parte de su voluntad en esa situación, es distraerte. Porque si te logra distraer, lo que Dios te ha llamado a hacer se detendrá. Dice la Biblia que Nehemías terminó el muro con el pueblo, claro, en 52 días. ¿Cuándo? 52 días. Un tiempo récord, menos de 2 meses. Pero si él accede a lo que Sanbalat y los otros enemigos le piden, de ir con el rey, si le pegan en su orgullo y le dicen, tú eres un mentiroso, lo que tú dices no es verdad, a ti nadie te envió, tú compraste por ahí, falsificaste esas cartas. Si él se pone a discutir y le meten el coraje contra Sanbalat y a discutir con él, el puro viaje hasta la capital del reino dura 1 mes y medio. 1 mes y medio de ida y 1 mes y medio de vuelta. 3 meses en aclarar. Y Nehemías dijo, ¿cuál aclarar? Ni que tu abuelita. Bueno, es que era mexicano en mi versión. No aclaramos nada. Yo sé que estas cartas son del rey, sé que no estoy haciendo nada contra la voluntad de mi rey, así que no voy a detenerme de hacer lo que él me mandó a hacer, de edificar y de trabajar en lo que Dios me ha mandado a hacer. ¡Sigue trabajando! Ministerio en León, Guanajuato. Aquí está Jorge Lozano, algunos otros que me conocen, Manuel, Jonathan, tal vez algunos más.
solo se ha desarrollado bajo oposición. Yo no conozco otra manera. No conozco otra manera que el G12, que el G24, que el G36, que si el discipulado 1, 2 y 3, que si el modelo de Jesús, que si el modelo de Pedro, que si el modelo de que el crecimiento, que el evangelismo personal, que el discipulado personal. Nuestro ministerio en León no se ha desarrollado bajo estrategias. Sí hay, estamos organizados para trabajar, pero lo que yo le puedo testificar es que siempre ha habido oposición. A mí me metieron a la cárcel, sí, al bote, al tanque, al tambo, en la sombra, tras las rejas. ¿Ya me entendiste? Toqué el piano. Aquí hay un piano en la cárcel. No, amado. Hay unas tarjetitas en mi tiempo que las tienes, ponerte las huellas digitales y ponerlas en las tarjetitas al entrar, y eso se llama tocar el piano. Salí en los periódicos de la ciudad 5 días en 3 periódicos. Digo, yo sé que cuando alguien comete un delito, pues sale un día. 5 días. El tipo que peleó contra mí soltó dinero. Él anduvo desbaratando las iglesias en toda la nación. Se llama Jorge y omito su apellido. Me carié con él. Me fui a un juicio de 2 años y medio. 2 años y medio en un juzgado para demostrar que lo que ese hombre me acusaba no era verdad. Bueno, sí fui a la cárcel, pero pagué. No duré 2 años y medio en la cárcel, bendito sea Dios. Alguno me dijo: ay, quiere Dios que usted inicie el ministerio carcelario. Y tu abuelita también que lo inicié. Que mande Dios a tu abuelita. Ay, pues tómelo como por eso. Pagamos una fianza, salimos de la cárcel, nos defendimos. Se llevaron 3 juicios: primera instancia, segunda instancia y tercera instancia. Por eso tardó 2 años y medio. Y en la primera instancia, que era una juez mujer, la titular del juzgado, desahogamos las pruebas. Yo me carié con este hombre. Me acuerdo en una de las citas donde nos careamos. Carear es que le ves la cara al que te acusa. Y se sentó a mi lado y yo aquí y el juez ahí. Y él dijo: yo no descansaré hasta que este peligroso criminal esté tras las rejas. Y yo dije: ay, ¿quién habrá entrado? ¿A quién vio? Estaba hablando de mí. El juez suplente, porque hay una titular y otro juez que está ahí más atendiendo los casos menores, y el juez principal está en su oficina generalmente. Él porque hay una instrucción en el desarrollo de una demanda, que el juez inste a las partes a reconciliarse, Entonces, después de que nos entrevistó el juez como 5 veces, le dice al Señor: Señor, usted es un doctor en teología que ha estudiado mucho de Dios, y el Señor es un consejero cristiano que usa la Biblia. Pues usen la Biblia que usted conoce y que Él enseña para perdonarse. ¡Ay, jole! 1, 2, 3. Pero juntos: 1, 2, 3. ¡Ay! Parejitos: 1, 2, 3. ¡Ay! El juez predicándonos. Ahí en el juzgado. Pues usted conoce mucho de Dios, es doctor en quién sabe qué, y usted es consejero cristiano de la Biblia. Usen la Biblia y perdónense. Y yo me volteo con el juez y le digo: pues eso quiero, señor juez, pero no sé por qué está tan ofendido. Cállese, me decía el otro tipo. Metió un escrito para que quitaran al juez. Y lo quitaron a ese juez y a la titular. 9 meses habíamos estado en el proceso, 9 meses. Llegó otro juez, revisó el caso, y en 15 días de leer el caso sin entrevistarnos, me condenó culpable. Volví a salir en los periódicos.
Yo creo que el dinero se le estaba acabando de tanto soltar. Ahora fueron 3 días y decía: por fin tras las rejas. Así decía: condenado a 1 año y medio de prisión. Y ahí estaba yo, era mi perfil. No era el que más me favorece, pero era yo. Porque la pena alcanzaba hasta 1 año y medio de prisión. Sí. Volvimos a pagar otra fianza, apelamos, nos fuimos a la segunda instancia, si alguien es abogado lo sabe, y a la tercera instancia. Yo pagué para contratar una abogada. Ay, hermano, pero si nuestro abogado es Cristo. En el cielo, manita, en el cielo. En el cielo. Aquí en la tierra necesitas uno que firme en el juzgado. Y si no lo contratas, pierdes. Y conseguí un abogado pagando un dinero que no tenía, pero Dios me lo dio. El abogado no era cristiano. Y después de 2 años y medio, Dios nos dio la victoria. El juez segundo de segunda instancia y el juez federal diagnosticaron que habían sido violados mis derechos desde el principio, desde que me llegaron con la orden de aprehensión, desde que me metieron al bote un jueves, porque el viernes era feriado, para sacarme hasta el lunes. Y echaron abajo todo el juicio y me declararon inocente de todas las acusaciones. Inocente. Mi abogado, que no era cristiano, dijo: don Felipe, señor Felipe, ahora lo podemos demandar nosotros, ya que él perdió el caso. Le aseguro 95%. Él no quiere decir 100. Dice: bueno, no puedo decir 100, pero 95% de probabilidad que le ganamos. El señor es multimillonario. El señor es socio de Resistol y de Herdes. Usted déjeme y por lo menos le sacamos $1 millón. Yo le decía: y medio para mí, medio para usted. Dije: ándale. Yo no tenía propiedad de la congregación y me llegó el pensamiento: pues un terreno para la congre. Y luego me dijo: mire, si su Dios que me ayudó a ganar el caso me vuelve a ayudar, le sacamos hasta 2. Dije: ya me gustó eso. $1 millón para ti, $1 millón para mí. Y yo fui con mi esposa y le dije: nena, esta vergüenza se va a volver en una gran victoria. Vamos a demandarlo. Y mi esposa me dijo: eso no dice la Biblia. Te reprendo, Satanás. Es la serpiente que estás oyendo, amor. Acá estoy yo, acá de este lado estoy yo. Es que mi esposa se sabe la Biblia desde chiquita. Y le dije: sí, eso dice en una parte, pero en otra parte dice que el dinero de los impíos es para los justos. Y mi esposa y yo discutimos. ¿A poco no? Pues sobre la Biblia, sobre la Biblia. Y ella me dijo: ponte a orar. No vaya a ser que tú hagas algo que Dios no quiere que hagas. Y dije: pues es $500,000 por lo menos. Punto que sean hasta 250,000. Y yo me puse a orar. Y los siguientes 3 meses le dije yo al abogado: deme 2 meses para decidirle. Y él, mientras empezó a armar el expediente, el caso, y predicador tras predicador que llegaba a la congregación predicaba de no vengarnos. El último predicador, Jorge Lozano, que es muy amigo tuyo. ¿Dónde está Jorge Lozano? Que luego dice que está ahí, no lo veo. Ya no está. Ahí estás, Jorge. Tu ex pastor llegó a predicar a mi congregación y dijo: dice el Señor, no te vengues a ti mismo, porque el Señor dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y me volteaba a ver a mí. Yo le decía: te reprendo. Si me sigues diciendo eso, te bajo la ofrenda. Pero con tanta confirmación no procedimos. Yo sé lo que es eso. Estuve en la cárcel. No es broma.
Ahora que comparto el testimonio me dicen algunas partes: ay, usted fue el que estuvo en la cárcel. Pero así como: ¿usted fue el que estuvo en la cárcel? Sí estuve. Ay, es que estuvimos orando por usted. Le dije: pues qué bueno, porque Dios soy yo. Y me decían tantas veces, Jonathan, que me agüitaba, porque había gente que no sé por qué me lo decía. Yo le dije: Señor, nomás me están pique y pique. Yo quiero olvidar y me pican y me pican. Y el Señor me dijo: no te agüites. ¿Cómo me dijo? ¿Cómo dicen que Dios me dijo? No te agüites, Felipe. Mis siervos han estado en la cárcel. Dije: ¿qué? Si dice, Daniel estuvo en la cárcel. Dije: sí, es cierto. José estuvo en la cárcel. Dije: ¿de verdad? David andaba prófugo. No estuvo, pero andaba prófugo. Dije: ¿es cierto? Pedro estuvo en la cárcel. Dije: es verdad. Dijo Jesús: hasta yo estuve en la cárcel. Entonces cuando me preguntan: ¿y usted ha estado en la cárcel? Dije: sí, pónganme con el club de todos ellos. Tú has de creer que no he estado en oposición, no he enfrentado oposición. Eso fue en el año 2006. No, 96, en 1996. En el año 2004, después de ese juicio de año y medio, de 2 años y medio, al año y medio, nuestra congregación se duplicó de 180 a 350 en año y medio. Es la vez que más hemos crecido, 100%. Ahora somos unos 2,200, 2,400. Y siento que de repente Dios me dice: ¿quieres que te la vuelva a duplicar? Y yo le digo: no habrá otra manera. Para el año 2004 nosotros empezamos a arreglar una propiedad grande. El auditorio o la propiedad que ahora usamos para las reuniones, y era muy grande para nuestros recursos. Entonces clamamos a Dios, animamos a la gente, y algunas personas no aguantaron la presión y se fueron. 350 personas. Éramos 700, 650, y en un año se fueron 350 personas. Yo sé lo que es que las familias desfilen para despedirse del pastor, y que le digan al pastor: pastor, hemos estado orando y creemos que nuestro tiempo aquí ya terminó. Esa frase no sé dónde la han leído, en algún libro la han leído. Una familia, 2 familias, 10 familias, 20 familias, 40 familias, 50 familias. Si alguien es un pastor de verdad y ama a las ovejas, no hay cosa que te lastime más que las ovejas. Porque el diablo te avienta descalificación, te dice: no sirves, estás fallando. Y ciertamente cuando la gente se mueve del cuidado que Dios nos ha asignado, tenemos que preguntarnos en qué podemos mejorar. Pero el diablo aprovecha eso para descalificarnos y para decir que no somos dignos de confianza. Vivimos eso. Cuando mi esposa y yo empezamos a ver eso, le dije: ¿qué vamos a hacer? Y oramos a Dios, y Dios nos dijo: bendícelos a todos. Pero si están mal. Es gente que emocional, gente que no quiere pagar el precio y le quiere sacar. Ahorita que estamos aquí arreglando y dando y trabajando doble o triple, pues no le quieren entrar. Y el Señor me dijo: bendícelos, bendícelos a todos, aún a los que nos hacen mal y nos han hablado mal. Y el Señor me dijo: bendícelos, porque cada vez que una oveja se va, yo me conozco la canción. Es Coré, es Absalón, es la bestia, el falso profeta y el anticristo juntos. Y conozco docenas de pastores que maldicen a los que se van. Y Dios me dijo: no los maldigas, bendícelos a todos. Pero Señor, no está bien.
bendícelos. Oh, amados, me costó. Llorábamos cada noche, cada semana. Esa gente se fue durante un año, pero al bendecirlos a todos, algo sucedió. Le pasó lo que yo viví. Dios nos regresó otros 300. Se iban y venían otros. Se iban y venían. Gente con la que yo pasé la Navidad y el Año Nuevo. Una familia con la que yo pasé 5 años nuevos, que me dijo: hemos sido llamados a atenderlo a usted. Díganos qué necesita a la hora que necesita. Y ahí estamos. Y ahí estaban. Y se fueron. Pero Dios nos añadió. Al siguiente año de esa crisis, 2005, Dios nos añadió 500 personas más. Y pasamos de 700 o 600 a 1200. Y se rompió las barreras de los 1000 en Guanajuato, para la gloria de Dios, para que Él sea exaltado. En medio de la crisis, en medio de la oposición. Así que, amado, amada, no te desenfoques. El diablo apuesta a que te distraes. El diablo apuesta a que te desanimas y no sigues perseverando en oración, en guerra y en el trabajo que Dios te ha asignado. Porque el diablo sabe que si tú oras, clamas a Dios, pides su intervención y sigues enfocado, terminarás o avanzará lo que Dios te ha encargado, y eso le traerá derrota y vergüenza. Quiero concluir, quiero terminar. Dice la Biblia, como cuarta verdad para vencer y enfrentar y vencer la oposición, se quedó alerta y a la defensiva. Duplicó o dobló la vigilancia. Dice el verso 9: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de día y de. Obviamente ponían guarda de noche, que es cuando es peligroso, cuando la obra está sola. Pero cuando esta oposición tan grande se levantó, porque nosotros vemos un enemigo en el verso 1, vemos nosotros dos enemigos en el verso 3. Luego vemos en el verso 7 4 enemigos, y luego vemos una multitud de enemigos. Dice el verso 8: y conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Abre tus ojos, pastor. Abre tus ojos, varón. Abre tus ojos, mujer. Escucha al diablo, la estrategia del diablo. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. El diablo no está jugando a los empujones, a que te raspes, a que te quiebres un hueso. Él está buscando tirarte para matarte. Entonces tienes que duplicar la vigilancia. Dele un fuerte aplauso a Dios. Duplicar la vigilancia. Duplicar la vigilancia. En un tiempo de oposición necesitas estar alerta y duplicar la vigilancia. Pero dice la Biblia en el capítulo 6, acompáñenme, verso 15 y 16. Y esta es la palabra final que le comparto de parte del corazón de Dios. Si usted enfrenta y vence la oposición orando, pidiendo la intervención de Dios, orando de una manera militar y de guerra, permaneciendo enfocado en lo que Dios le ha mandado hacer, alerta y duplicando la vigilancia, esto sucederá. Capítulo 6, verso 15:
Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Terminaron el muro y el enemigo fue avergonzado. Aleluya. Ya acabé, ya acabé, ya acabé. Hay alguien que puede exaltar a Dios. Hay alguien que pueda glorificar a Dios, porque Dios te ha llamado a terminar lo que comenzaste. Dios te ha llamado a terminar lo que comenzaste. No desistas, no desistas, no te detengas, no te detengas. No digas que está difícil. Siempre ha estado difícil. Ponte a orar, pide la intervención de Dios. Sigue trabajando, sigue trabajando. Duplica la guardia, duplica la guardia, que Dios te ayudará a concluir lo que Él te ha llamado a hacer. Sigue enfocado. El diablo te ha dicho: no vas a poder. La situación te ha dicho: vas a fracasar. La mente te dice, los pensamientos, los dardos de fuego del maligno vienen a tu mente, los pensamientos del diablo, pero la gente se está yendo. Esto no va a mejorar. Tú sigue enfocado, porque el Dios que te llamó a hacer esta tarea te va a ayudar a terminarla. Yo sé que se han burlado de ti, sé que te han escarnecido, te han querido humillar. Yo sé que estás cansado, porque en el momento de gran oposición se desanima uno. Hay una baja en el ánimo. Dice, no tengo tiempo para entrar en ese punto, pero que en un momento pararon porque el pueblo ya no tuvo ánimo para trabajar. No pares. Aunque el ánimo se detenga, aunque el ánimo baje y tus fuerzas se debiliten, ven al Señor. Él da fuerzas al cansado, Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Pide oración, acércate a otros y dile: necesito redoblar oración por mí, por favor. Sigue adelante. El golpeteo del diablo en tu matrimonio, el golpeteo del diablo en tu casa, con tus hijos, con tus padres o hermanos, el golpeteo del diablo en tu economía o en tu salud, apuesta a que vas a detenerte. El diablo dice que no continuarás. El diablo dice que te va
posición ha sido tan difícil que quieren abandonar el ministerio, el trabajo, o que quisieran huir a otro lugar. Si esa es tu condición, ven aquí al frente, arrodíllate por favor, yo quiero orar por ti. Si esa es tu condición, no es una vergüenza cansarse, tampoco es pecado, pero no abandones lo que Dios te ha llamado a hacer. No huyas por la dificultad, porque siempre te arrepentirás. Si alguien está en una gran oposición, si alguien ha estado batallando, que ha pensado en que ya no va a continuar, ha pensado en dejar su trabajo, su ministerio, a unirse a otro lado, no es por dirección divina, no es porque Dios dice que te vayas. Él pudiera enviarte, pero tú estás huyendo, y si tú huyes sin la voluntad de Dios, te arrepentirás. No hablo de alguien que peligra su vida, hablo de alguien que está cansado, hablo de alguien que está desanimado. Padre, Jonathan me puede venir a ayudar, y algún otro pastor me puede venir a ayudar, por favor. Manuel Jorge, queremos orar por ti, y al poner nuestras manos sobre ti, declaramos fuerzas nuevas, fuerzas nuevas. Él dice: yo doy fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna. Fuerzas al cansado y al que no tiene ninguna. Fuerzas al cansado y al que no tiene ninguno. Terminarás lo que Dios te llamó a realizar. Terminarás lo que Dios te llamó a realizar. Terminarás. Tú le dijiste: me necesitas hablar hoy, Señor, porque ya no aguanto, ya no soporto. Y Dios te dice: esta es mi voz, sigue edificando en mí. No me importan los problemas, yo te doy fuerzas, yo te sostengo. No se han levantado contra ti, sino contra mí. Pues a mi Yo lado te sostendré. siempre estás. Victoria, y tu fe será afirmada. Gracias de Dios, gracias de Dios, gracias, Señor. Padre, oramos por una fuerza que no es humana. Oramos por una gracia divina para cada hombre y cada mujer, una gracia que compensa tu debilidad, una gracia que compensa tus defectos, porque ciertamente somos hombres con defectos, con errores, pero la gracia de Dios compensa lo que yo no sé hacer, lo que yo fallo. La gracia de Dios dándote la ayuda donde tú la necesitas. No existe lo imposible. Tu promesa siempre es fiel. Tú eres grande. Tu poder es infinito.
ayúdeme a orar por el que está a su lado. Y mientras ora por el que está a su lado, dígale: Señor, dale la gracia de enfrentar y de vencer la oposición. Abrace a ese hombre con amor, abrace a esa mujer con respeto, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y dígale: Señor, sosténlo, sosténla, y dale la ayuda del cielo, la gracia para enfrentar y vencer toda oposición. Ore, 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 ayúdeme, ore. Me quita todo temor. Ore por ella, ore por él. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré.
soltarás en la calma, la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dígalo, confiésalo, confiésalo. No, no, no me soltarás En la calma, en la tormenta, no, no, No me soltarás en lo alto ni en lo bajo, no, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. No me soltarás en la calma, No me soltarás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. una última vez. No me soltarás en la calma. No me soltarás en lo alto, en lo bajo. No me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás. ¿Alguien lo cree? No nos dejará, no nos soltará. Terminaremos lo que Él nos ha mandado edificar. Aleluya. Wow. ¿Puede hacerme un último favor? Abrazar al que está a su lado y decirle: qué bueno que no te perdiste esta palabra. Qué bueno que viniste que tu fe sea aumentada, porque la fe crece, viene y crece por oír la palabra y ponerla por obra. Es en la oposición y en medio de gran oposición donde Jesús venció en la cruz, con todo el infierno observando, con el infierno creyendo que lo había vencido. Cuando el diablo festejaba, Jesús lo derrotó. Dele un aplauso al Señor, dele gloria. En medio de aflicción, de dolor, de oposición, Él triunfó. Diga conmigo: cochino diablo, estás derrotado. Fuiste destinado a perder. Aleluya. Han sido muy amables en aguantar mis gritos. Aleluya. Yo no quiero ofender a nadie, tal vez mi estilo de predicar es distinto. Gracias a Dios soy mexicano y no me puede criticar por ser extranjero. Aleluya. Traigo aquí el nopal en el pecho. Y si mi manera de predicar no le gustó, pues quite los gritos y quédese con la palabra de Dios. Me pueden acusar de muchas cosas. La gente me critica y me dice: es que grita mucho. Y Dios no está sordo, me dijo un día una señora. Le dije: tampoco está nervioso, Él no se asusta. Así que, amados, me pueden decir muchas cosas, lo único que no pueden decir es que se me duermen en el mensaje. Allá están atrás nuestras conferencias y nuestro ministerio ha sido de bendición.
ore por nosotros y adquiera una de estas conferencias. Yo voy a Cuba en el mes de abril, llevando un grupo de 300 mexicanos a servir en Cuba. 300. Y bueno, muchas de este material ayuda al financiamiento de la ida a Cuba. No es suficiente, tenemos otros recursos, pero allá está atrás el material, es excelente, le va a bendecir. Mi esposa Angélica manda un saludo. Hoy hablé con ella y dice, ella me dijo hoy, seguramente Dios te va a usar en Reynosa. Y le dije, ¿por qué? ¿Andas de buen humor o qué? Me dice, no, el Señor me dijo que hoy Él va a hacer algo cuando tú prediques. Así que Dios les bendiga, les amamos. Gracias, Pastor Jonathan, Pastor Manuel.